Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad veremos cómo crear una luz de estudio para autos muy fácil en Blender. Ok, para empezar voy a crear una nueva escena. Voy a importar mi auto. En este caso estoy utilizando Car Teleporter Add-on, el cual tiene una librería bastante buena de autos en HD. Ok, ya con mi auto, Stargate no lo voy a usar. Voy a eliminar esto. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es crear un plano, lo vamos a escalar por 3 veces y vamos a escalarlo en Y unas 2 veces. Ok, nos vamos al modo edición, presionamos 2 y seleccionamos las aristas posteriores, presionamos E y extruimos. Ok, ahora seleccionamos estas líneas y presionamos control B para crear un bevel. Aquí antes de hacer esto recordemos darle control A y escala para evitar que el bevel salga parejo, como aquí vemos. Ok, perfecto. Clic derecho y le damos Shape Smooth. Ok, quisiera más bien que esto estuviera hacia la vista frontal. Ok, perfecto. Lo rotamos. Ok, perfecto. Vamos a guardar. Ok, quiero crear mi cámara. Vamos a crear cámara. Presionamos aquí para poder desplazar la cámara. Ese es un tip, siempre selecciono el objeto y le presiono punto en el numpad para que lo centre. En este caso podría ser por aquí. Perfecto. Presionamos N, damos el movimiento para la cámara para cuando yo la mueva no se mueva la cámara. Ok, perfecto. Control Alt Z para quitar todos los gizmos. Perfecto. Esta va a ser mi vista render y voy a trabajar en esta izquierda. Super. Entonces, también voy a quitar la iluminación global y lo voy a dejar en 0. Aquí usualmente agregaríamos una luz normal de Blender, pero realmente los estudios tienen unas luces bastante suaves. Entonces, para lograrlo, lo que vamos a hacer es crear un plano. Vamos a la vista superior, lo escalamos. Perfecto. Control A para escala. Creamos una nueva ventana y vamos al Shader Editor. N para quitar esta ventana y vamos a crear un material de emisión con este plano. Recuerden que aquí podemos cambiar desde varios lugares, principalmente aquí yo puedo buscar emisión y me cambia emisión y automáticamente me lo cambia acá. Perfecto. Entonces, para crear una luz suave en Blender, lo que debemos de hacer es crear una gradiente, un color ramp y control T. Obviamente recuerden con el Node Wrangle activado. Entonces aquí bajamos en objeto, conectamos FAC con FAC y color con color. Perfecto. Si nos vamos a la vista renderizada vemos que él está lineal. Entonces lo que queremos es una esfera
Ok, perfecto. Y ya aquí podemos controlar la cantidad de intensidad de color que tengamos. En este caso voy a ponerla en suave para que la transición sea un poco más suave, como lo vemos aquí. Y podemos agrandarla, escalarla. Esperamos que sea tipo cilindro. Sí, punto 1, punto 3. Ok, y si vemos, genera una luz mucho más suave, como las de estudio. Entonces, aquí, usualmente para las cámaras para fotografía de automóviles se manejan entre 35 y 85. Bueno, todo depende de la intención que quieras darle. Puedes aquí ir intentando. Obviamente una cámara de 35 te da una perspectiva mucho más jugada, por así decirlo, a una cámara de 50, y mucho aún a una cámara de 85 o una de 100 o una de 200. Te da una vista mucho más plana. Esto dependiendo ya como para gustos. Esta se utiliza pronto cuando está en exteriores. A mí usualmente me encanta mucho entre 80 y 85, que es una vista no tan ortogonal y tampoco tan fugada. Me parece que se ve bastante bien. Pues aquí ya es como gusto personal, podemos ir intentando. Ok, borramos esta y esta la dejo en 85. Nos alejamos un poco. Si vemos el backdrop nos queda por fuera, lo que hacemos es seleccionar estas líneas y vértices, líneas, perdón, y la ampliamos. Ok, perfecto. Si vemos, aquí nos faltan un par de luces, entonces para ello lo que podemos hacer es un punto muy lejos por aquí y más bien sobre la cámara por aquí. Perfecto. Vamos a ver un poco esto con esto. Ok, perfecto. Entonces vamos a crear otra luz. Voy a duplicarla. Recuerden que si estamos trabajando, si lo duplicamos, él queda enlazado con este material. Entonces, aquí podríamos nombrarlo como sublight y la vamos a duplicar y esta va a ser front light. Ok, perfecto. Entonces, ya duplicada, presionamos punto en el teclado y trae cursor para rotar nuestra luz sobre el cursor. Ok, aquí está muy grande de pronto. Super, perfecto. Recuerden N y desactivamos esto para que cuando acerquemos no se os pierda la vista de la cámara. Perfecto, listo. Si nos vamos a la vista normal, vemos que esto sigue siendo esférico. Aquí podemos jugar dependiendo de la intención que le queramos dar a nuestro render, pero usualmente lo podríamos trabajar en lineal, rotarlo para que haya una línea de iluminación, un punto más fijo a diferencia de la superior. Subir esta un poquito que se está viendo aquí. Perfecto. Vamos a aumentar la intensidad. Está igual. 2. Perfecto, súper. Algo interesante es también ir apagando nuestras luces para ver el resultado
de ellas independientemente. Entonces aquí voy a cambiar esto, la densidad, para que no deje ver lo que hay por dentro sin afectar la parte del render. Ok, vamos a ubicarla un poco más por aquí. Recuerden, si nos vamos a visibilidad y le damos en cámara, ya automáticamente la oculta de la cámara, pero sigue estando pues dentro del render. Bueno, aquí puede ser, la dejemos en 90, perfecto. La subimos un poco para generar por aquí unos brillos interesantes. Yo diría que puede ser por aquí, perfecto. Ahora quitamos esta, rotamos y la ubicamos por este lado. Vamos a hacerlo un poco más pequeña, punto en el teclado de letras, escalamos, ubicamos esto para encontrar unos brillos para destacar ciertas partes del auto. Ok, perfecto. Duplicamos y rotamos a la parte frontal. Super. Estamos muy bien. Guardar. Vamos a crear una luz que trabaja como relleno o silueta para el auto, y esa va a ser una luz, un punto de luz. Vamos a ubicar aquí atrás. Ok, por aquí puede ser. Entonces lo que va a hacer esta luz es generar una silueta en la parte posterior del auto. Nos va a dar un mayor realce del fondo de la escena. Por aquí también lo podemos trabajar con un color diferente, pero pues en este caso lo voy a dejar blanco totalmente, como para generar un destello, pero lo quiero dejar blanco. Ok, súper, muy bien. Nos vamos al apartado de color management y nos cambiamos a un alto contraste y podemos ir subiendo, grabando nuestra intensidad en la escena. Súper, se ve genial. Ok, pues aquí lo hice después, pero pues recuerden siempre organizar sus objetos dentro de colecciones. Este es el backdrop. Entonces lo podemos poner aquí. Se lo ponemos set. Se lo ponemos fuera. Ok, perfecto. Y este vamos a quedar acá. Súper. Entonces ahora vamos a trabajar el enfoque. Le damos un empty. Lo ubicamos en la parte de la puerta lo más cercano posible. Cambiamos a la cámara. Nos vamos a cámara, activamos la profundidad de campo y seleccionamos el empty. Me parece que es mucho más útil hacerlo de esta manera, porque si queremos en un futuro animar el empty, es decir, si queremos que inicie de pronto la escena desenfocada y que se vaya enfocando hasta llegar a un punto fijo, es mucho más sencillo que si yo le doy a la cámara un punto, por ejemplo, como la puerta, y luego no lo puedo animar. Entonces me parece un poco más interesante hacerlo de esta manera. Siempre lo hago así. Y si quieres simplemente enfocar otro punto, pues ubicas el empty donde quieras enfocar. Perfecto. Y de aquí en adelante, pues crear las cámaras que tú quieras. Si quieres trabajarlo desde la parte del visor,
lo puedes ubicar, recordando que las ubicaciones de las luces también dependen mucho de la ubicación de de la cámara. Es decir, por ejemplo, aquí me tocaría setear nuevamente las luces para que se vea, para que tenga un resultado más interesante, porque con la misma ubicación de las luces no vamos a llegar a a un resultado destacable si las trabajamos todas en las mismas posiciones. Entonces, pues ya depende de nosotros ir jugando con las luces para generar ciertos detalles, realzar ciertos detalles del auto. ¿Ok? Bueno, muchachos, es así como podemos crear un estudio para autos. Recuerden que pueden descargar este escena totalmente gratis en mi perfil de Google y recuerden seguirme para más tutoriales. Muchas gracias, nos vemos pronto.